Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Dominación, legitimidad y educación. La contribución de Max Weber a la educación comparada, de Bert Simek. Mientras redactaba la introducción a la primera edición inglesa del Tratado de Max Weber sobre Sociología de la Religión, que se publicaría como parte de Economía y Sociedad, Talcott Parsons caracterizó a Weber como uno de los principales fundadores de la ciencia social moderna, pero todavía no se ha apreciado plenamente la magnitud de su contribución a este campo. Desde entonces, Max Weber se ha convertido en uno de los más discutidos autores del mundo académico internacional. En la actualidad no es simplemente un erudito clásico de las ciencias sociales, sino también un autor de referencia para historiadores, filósofos y economistas. Ya desde el principio, sin embargo, los educadores cultivaron una peculiar resistencia intelectual a Max Weber y sus obras. A primera vista, las razones son llamativas. Se dice que, en sus obras, solo hay unos pocos pasajes relativamente breves dedicados explícitamente a la educación. Además, su concepción específica de neutralidad de valor en la enseñanza académica no ofrece ninguna sugerencia relativa a las medidas que deben tomarse en la educación. Y por encima de todo, se dice que sus obras no incluyen elementos de una teoría de la socialización, un enfoque que estimuló temporalmente el interés de los pedagogos por otros eruditos clásicos de la sociología, como Emil Durkheim, Talcott Parsons o George Herbert Mead. En resumen, Max Weber no ofrece respuestas a cuestiones y problemas pragmáticos en el campo de la educación, tal como se definieron en el siglo XX. No obstante, para los que estén dispuestos a estudiar al menos los principales estudios y ensayos de Max Weber, así como para todos aquellos acostumbrados a relacionar los problemas y cuestiones actuales con un horizonte más amplio, tanto histórico como internacional, el enfoque intelectual de Max Weber y sus estudios comparados ofrecen útiles instrumentos de análisis y nuevas perspectivas para la interpretación. Va siendo hora de que los educadores y sobre todo los especialistas en historia de la educación y en educación comparada participen y se aprovechen del discurso internacional de las obras de este autor. Al hacerlo así, podrán arrojar nuevas luz sobre las discusiones dominadas hasta el momento por las disciplinas principales. El objetivo de este capítulo es demostrar que la educación es, con más frecuencia, implícita que explícitamente, un elemento crucial en el enfoque teórico de Max Weber, y que en consecuencia este enfoque es más relevante para los estudios comparados sobre el campo de la educación de lo que se ha adquirido admitir hasta el momento. Mostraremos primero que diferentes tipos de educación son elementos decisivos en el desarrollo de la sociología de la dominación de Max Weber y segundo, que su enfoque de la sociología de la religión se concentra en aspectos que son problemas clave de la educación. Finalmente ofreceremos un ejemplo de cómo aquellas cuestiones abordadas por Max Weber siguen siendo relevantes en la actualidad. Su enfoque específico y sus impresionantes estudios comparados abren nuevas y a menudo inesperadas perspectivas sobre las discusiones actuales y sugieren nuevas direcciones para la investigación educativa. La educación como un elemento crucial en la sociología de la dominación. En los primeros capítulos de Economía y Sociedad, Max Weber introdujo su, a primera vista, insólito sistema de términos básicos, definiciones y clasificaciones, procedentes todos ellos de su postura y motivaciones en el ámbito académico de su tiempo. Weber polemizó constantemente contra los Kaderpropen, es decir, contra aquellos académicos que, según él, abusaban de sus puestos universitarios para mezclar la erudición con la profecía, los mensajes políticos, la confesión religiosa, los consejos sobre comportamiento moral e incluso las promesas acerca de cómo alcanzar la felicidad. Estaba impaciente por aportar un sistema de términos básicos que pudieran convertirse en instrumentos y estructura para un nuevo tipo científico de sociología. Con este propósito desarrolló su concepto de tipos ideales, es decir, de términos sociológicos claramente definidos que no describen una realidad histórica específica, sino que son modelos de acción social y de relaciones sociales. Ese nuevo tipo de investigación sociológica aspiraba a analizar situaciones y constelaciones históricas específicas, determinando
qué aspecto de la realidad social se correspondía más o menos con qué tipo ideal en un momento o situación dado. En la práctica, por tanto, los términos y categorías de su sociología de la dominación deberían comprenderse y aplicarse de esta manera. Weber define dominación o autoridad, este último término, autoritat, lo añadió el propio Weber en paréntesis y entre interrogantes, como una clase específica de relación social. La dominación no se refiere a una manera específica de ejercer poder o influencia sobre otras personas, sino que se basa más bien en un mínimo de sumisión voluntaria a la autoridad y aceptación de ésta. Las motivaciones que puede haber tras esa sumisión son diversas. Puede ser del clientelismo, afectivas o idealmente basadas en la solidaridad o en los intereses materiales. No obstante, Weber resalta que las relaciones de autoridad demuestran ser, en términos de ventajas y desventajas, inestables y bastante raras en la historia, como cualquier sistema social basado en intereses y cálculos puramente materiales. Además, cada uno de tales sistemas intenta establecer y cultivar la creencia de su legitimidad. Legitimidad es el término clave en la sociología de la dominación de Weber, sobre todo cuando aparece relacionado con otra dimensión sociológica. Normalmente el gobierno de un número considerable de personas exige de un personal, es decir, de un grupo especial en el que normalmente pueda confiar para que ejecuten la política general así como las órdenes específicas. Las motivaciones para la obediencia o la solidaridad entre los miembros de este personal, ya se trate de una casta de guerreros, sacerdotes o ejecutivos, son decisivas para las características del sistema social. Según la clase de legitimidad que se afirma, diferirán fundamentalmente el tipo de obediencia, la clase de personal administrativo desarrollado para garantizarla y el modo de ejercer la autoridad. Igualmente fundamental será la variación en cuanto al efecto. La forma concreta de definir los términos básicos y de construir el sistema de sociología de la dominación incluyó elementos de una sociología de la educación que, sin embargo, no desarrolló sistemáticamente. A pesar de todo, dio algunos consejos que indican lo muy consciente que era de consecuencias posteriores de su enfoque. El ámbito de determinación de las relaciones sociales y de los fenómenos culturales en virtud de la dominación es considerablemente más amplio de lo que parece a primera vista. Por ejemplo, la autoridad ejercida en las escuelas tiene mucho que ver con la determinación de las formas de discurso y de lenguaje escrito consideradas como ortodoxas. No obstante, el gobierno de los padres y de la escuela se extiende mucho más allá de las determinadas de tales pautas culturales que quizá solo sean aparentemente formales para la formación del joven y por lo tanto de los seres humanos en general. Vale la pena que los pedagogos desarrollen el enfoque de Weber hacia estrategias de formación teórica y de una investigación en el campo de educación. Eso es particularmente cierto para el término creencia en la legitimidad, que constituye el punto central de la sociología de la dominación de Max Weber. Como término sociológico resulta especialmente atractivo para los pedagogos porque se les puede relacionar con muchos temas tradicionalmente debatidos en la teoría educativa. Además, el término invalida los enfoques sociológicos utilizados para establecer simples correlaciones, funciones abstractas o secuencias de evolución de la educación. Según la definición de Weber, el término legitimidad conduce a reconocer y analizar las relaciones sociales no solo en términos de poder y de intereses materiales, sino también de relaciones humanas necesariamente imbuidas de significado. La sumisión a una autoridad dada no se da ni automática ni universalmente. Siempre se basa en tradiciones, experiencias, percepciones y expectativas específicas que son diversas en escenarios culturales diferentes y en periodos diferentes de tiempo. Por eso, Economía y Sociedad fue caracterizada por su autor como un perfil de sociología interpretativa. El enfoque de Max Weber no aplica términos sociológicos abstractos, como religión y educación a lo largo de la historia y dentro de las civilizaciones. El enfoque conduce más bien al erudito a reconocer, analizar e interpretar el carácter singular de sistemas culturales, religiosos y educativos específicos y a las consecuencias coincidentes para el equilibrio y, por tanto,
para la estabilidad o fragilidad de una sociedad dada, de sus relaciones jerárquicas y de su modo específico de racionalidad. Weber aporta los instrumentos necesarios para este análisis. Con tal propósito, desarrolló una serie de conceptos que llamó los 3 tipos puros de dominación legítima y que son: autoridad legal con un personal administrativo burocrático, basada en la creencia en la legalidad de las reglas aplicadas y en el derecho de aquellos a los que se ha otorgado la legalidad bajo 3 reglas para emitir órdenes. 2. Autoridad tradicional, basada en la creencia en la santidad de tradiciones inmemoriales y en la legitimidad de quienes ejercen la autoridad según ellas. Y 3. Autoridad carismática, basada en la devoción a la santidad y el heroísmo excepcional o el carácter ejemplar de una persona individual y en la aceptación de las pautas normativas o el orden revelado u ordenado por dicha persona. Max Weber resulta constantemente que ninguno de estos tipos ideales se encuentra en forma pura, en ejemplos históricos concretos, y que la utilidad de la clasificación anterior solo se puede juzgar por los resultados para promover el análisis sistemático. Para demostrar el método y los posibles resultados de sus términos básicos, el estudio completo de su obra no puede verse sustituido por ningún resumen de definiciones, clasificaciones, explicaciones y ejemplos históricos detallados presentados por Weber en Economía y Sociedad y en sus estudios relacionados con la sociología de la religión. No obstante, y en relación con los estudios comparados sobre educación, hay que resaltar un elemento característico de sus términos sociológicos y de su conexión sistemática. Al delinear las características, los elementos de su diferenciación y las variaciones de los 3 tipos puros de autoridad, Max Weber menciona numerosos aspectos y argumentos que establecen la legitimidad de los diversos tipos de relaciones de autoridad. Es muy importante para los pedagogos que la legitimidad se deriva especialmente del modo con el que se recluta al personal de la autoridad suprema. Eso implica que la legitimidad también depende del tipo de educación que parezca apropiada para el grupo respectivo. En resumen, Weber traza una distinción entre los 2 tipos de autoridad tradicional. Así, bajo las condiciones del patriarcado original, la autoridad del jefe todavía no se basa en un personal reclutado que le ayuda, sino más bien en la lealtad personal de los miembros de una sociedad para con el jefe, basado en una formación común. En contraste con ello, la existencia de un personal que originalmente fue una casta de guerreros poseedores de técnicas especiales de lucha y comprometidos por el honor personal, o bien una casta de sacerdotes capaces de escribir, es característica del patrimonialismo. Bajo las condiciones del tipo tradicional de autoridad, el procedimiento de selección del personal no está determinado por reglas aprobadas ni tampoco es arbitrario. En su lugar, está vinculado con el reconocimiento de la educación de la clase dominante, cultivada como un criterio para la cooptación. Weber caracteriza la autoridad legal y la carismática como 2 tipos de dominación que revolucionan las relaciones de la tradición en la autoridad. En el caso del tipo legal de autoridad, la antigua lealtad personal se ve sustituida por la obediencia dentro de un orden impersonal legalmente establecido, un proceso de transformación por el que han pasado constantemente las sociedades modernas durante aproximadamente los 2 últimos siglos. La legitimidad del sistema social se basa en el reconocimiento de estas reglas impersonales por parte de la autoridad suprema designada y del personal administrativo burocrático empleado bajo dicha autoridad. La creencia en la legitimidad del orden impersonal y la eficiencia del sistema quedan garantizadas por el modo de reclutar al personal burocrático mediante sistemas apropiados de escolarización, formación y graduación. El desarrollo de jerarquías burocráticas racionales y la existencia de sistemas racionales de nombramiento y ascenso. La autoridad carismática, por su parte, revoluciona el tipo de autoridad tradicional y el legal con su administración burocrática, en la medida en que implica la existencia de cualidades excepcionales de un profeta, líder militar, estadista o artista dotado. Lo que caracteriza a esos líderes es la
inobservancia de las tradiciones, reglas legales, estándares culturales o normas burocráticas. En otras palabras, el personal del líder carismáticamente calificado no se recluta sobre la base de reglas o estándares formales, sino sobre la de su confianza en la revelación, el heroísmo u otras cualidades extraordinarias del líder. No obstante, la autoridad carismática siempre es inestable, puesto que se trata de un tipo de relación de autoridad en transición, en la que existe el peligro constante de que el carisma pierda su cotidianidad. El problema que surge inevitablemente es, por tanto, el de gestionar la sucesión del líder carismático y el de ocuparse de los descendientes de sus seguidores. El encauzamiento rutinario fomenta, por tanto, el proceso de transformación desde la autoridad carismática al tipo de autoridad tradicional o burocrática. Al analizar el papel específico y el tipo concreto de educación de los mandarines, la famosa clase de funcionarios eruditos en la antigua China, Max Weber perfila brevemente en su estudio sobre confucianismo y taoísmo un sistema de objetivos educativos que se corresponde con los tipos de dominación legítima analizados hasta el momento. Weber distingue tres tipos de educación que, no obstante, coinciden en parte con la realidad sociohistórica. Tienen que concebirse, por tanto, en términos de una continuum que se extiende entre dos polos. Lo que caracteriza a uno de esos polos es la evocación del carisma, mientras que se define el otro polo como la transmisión de formación especializada de los expertos. El carisma no se puede enseñar, existe como un don natural, cuya evocación no puede ocurrir mediante un despertar o una conversión. La formación especializada de los expertos, por su parte, se puede organizar de tal modo que, en principio, cada miembro de un grupo o sociedad dados pueda alcanzar esa graduación. Entre estos dos polos existe una amplia gama de objetivos educativos que Weber reúne bajo el concepto de pedagogía del refinamiento. Se refiere con ello a un tipo de educación que replica la cultura de la persona previamente cultivada o el estilo cultural de la clase dominante de la sociedad. Este tipo de educación también se puede organizar de tal modo que en un principio todo el mundo obtenga un beneficio de ella. Estos conceptos forman la estructura para un análisis comparado del papel de esas pautas características de la educación y el reclutamiento del personal burocrático jugaron en la antigua China y en las sociedades europeas, respectivamente. Max Weber resalta las diferencias entre, por un lado, la educación de los mandarines centradas en la formación caligráfica y literaria, y por el otro lado, la de las burocracias europeas, moldeada por estudios académicos de orientación científica y por el orden impersonal del derecho romano. El primer tipo se corresponde con la educación que él caracteriza como refinamiento y con el tipo tradicional de autoridad legítima. El segundo se corresponde con el tipo educativo del experto y con el tipo de autoridad legal. No hay que considerar como equivalentes estos tipos de educación y legitimidad. Cada uno supone, más bien, un modo característico de racionalidad que tiene consecuencias de largo alcance para la historia de la civilización china y la europea, respectivamente. Los fundamentos religiosos del estilo de vida ascético. El principal centro de atención de los estudios de Weber sobre la sociología de la religión son las consecuencias de los diferentes modos de racionalidad a lo largo de la historia. Eso queda explícitamente formulado en su ensayo que forma la introducción a sus escritos completos sobre la sociología de la religión, y que probablemente es el último texto que escribió Weber antes de su muerte en 1920. Estos escritos, así como los capítulos sobre la sociología de la religión, incluidos en Economía y Sociedad, se centran en temas que son clave en la educación. No obstante, Weber formula estos temas de un modo muy poco común si lo comparamos con los pedagogos del siglo XX. Las dimensiones universales de la erudición de Weber nos abren una visión sobre la religión que va mucho más allá de los escritos de sus contemporáneos. El lector de sus estudios aprende que, a lo largo de la historia conocida de la humanidad, se desarrollaron formas muy divergentes de abordar los problemas metafísicos y escatológicos, en épocas y civilizaciones diferentes. Dentro de los grandes sistemas religiosos evolucionaron formas peculiares de santificar la vida comunitaria y la tradición de la familia, del sacerdotado y la organización monástica, de la fe en los dioses, héroes y santos,
de los mitos y la teología y de las reglas para comer, acerca de la sexualidad y las abluciones. En Economía y Sociedad, que desarrolla múltiples perspectivas sobre los problemas, cuestiones, respuestas y prácticas recopiladas bajo el término de religión, Weber aumenta incluso su objetivo. Al tratar, por ejemplo, el problema de la religión y las clases sociales, define las religiones de los intelectuales como movimientos habitualmente tratados en las historias de la literatura, la filosofía y la educación como ejemplos de una trascendencia moderna o de la crítica de la religión. En ese sentido, la sociología de la religión de Max Weber va bastante más allá de los límites que actualmente suelen establecerse para este campo. El propio Weber despliega su más amplio interés por temas relacionados al explicar en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que el estudio también puede ser una contribución a la cuestión acerca de cómo las ideas juegan un papel en la historia. Sus estudios sobre la sociología de la religión tienen la intención de contribuir al gran proyecto de una historia de la cultura, en el que la educación es necesariamente un componente de la cultura. En opinión de Weber, todas las ideas y prácticas de las diversas culturas que han evolucionado y desaparecido finalmente en el curso de la historia mundial son expresiones particulares de racionalidad. Según Weber, no puede establecerse ninguna jerarquía de religiones o civilizaciones. Existen simplemente formas diferentes de racionalización en el campo, que el historiador cultural tiene que reconocer y analizar como tales. No obstante, los medios específicos de racionalizar en el campo de la religión pueden tener como resultado o bien un determinado dinamismo o una limitada evolución social, intelectual y económica si coinciden con una cierta racionalidad en otros campos. A partir de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, el principal tema que se refleja en los escritos de Weber sobre la sociología de la religión es la relación característica entre racionalidad religiosa y racionalidad económica. Las cuestiones y tesis desarrolladas en este primer ensayo forman las guías básicas para todos sus estudios posteriores sobre otras religiones. Para lograr una comprensión meticulosa del enfoque de Weber, se hace necesario aprender los diferentes pasos que da en su método, de definir sus términos y establecer sus hipótesis, algo que, incidentalmente, es precisamente lo que debería haber atraído la atención de los pedagogos. La comprensión del capitalismo por parte de Weber sirve aquí como punto de partida. Weber advierte que no hay que confundir el capitalismo, que él analiza en términos de un tipo característico de organización racionalizada, con otras definiciones de capitalismo, con el simple impulso por la adquisición, la búsqueda de ganancias, de dinero, la adquisición por la fuerza, el capitalismo del tipo aventurero, o con cualquier capitalismo que intervenga en el comercio, la guerra, la política o la administración como una fuente de ganancia. Argumenta que esos elementos del comportamiento capitalista se pueden descubrir en todas las civilizaciones y en todas las clases sociales en cualquier época. En lugar de eso, concentra su interés en los orígenes sobrios del capitalismo burgués, con su organización racionalista y su mercado laboral libre. No se trata de un capitalismo de ilimitada avidez por las ganancias, pero es idéntico a la búsqueda de beneficio a una simple y renovada búsqueda de beneficio por medio de continuas actitudes emprendedoras y racionales. Su pregunta es, ¿por qué esta forma específica del capitalismo, cuyo dinamismo ha revolucionado al mundo desde entonces, tuvo su origen en Occidente y no en ninguna otra parte? El economista e historiador Max Weber sabía muy bien y nunca dejó de reconocer que este capitalismo occidental en particular no era simplemente el producto de la religión protestante, sino que fue generado por una serie de tradiciones existentes desde hacía tiempo, específicas de la historia europea. Esas tradiciones incluían hacía tiempo, entre otras, el desarrollo de la ciencia basada en las matemáticas y en el experimento racional exacto, en las estructuras racionales del derecho y la administración romana, en la separación entre la economía del hogar y del negocio, que exigía un sistema de contabilidad exacto, así como en la particular tradición del municipio y de la burguesía europea.
La religión cristiana, una aparente faceta de la cultura europea, sobre todo en forma de movimiento monástico, se caracterizó desde el principio por una orientación singular hacia el mundo. Weber tuvo en cuenta todos esos aspectos. Era un economista demasiado grande como para sobreestimar los efectos de la religión y de las ideas sobre la historia. A pesar de todo, delineó su proyecto y su enfoque como sigue. Es nuestra primera preocupación elaborar y explicar la génesis de la peculiaridad especial del racionalismo occidental y de su forma moderna. Cada uno de tales intentos de explicación, reconociendo la importancia fundamental de los factores económicos, debe tener en cuenta las condiciones económicas, pero, al mismo tiempo, tampoco se puede dejar de considerar la relación opuesta, pues aunque el desarrollo del racionalismo económico depende en parte de la técnica racional y el derecho, viene determinado al mismo tiempo por la habilidad y la disposición de los hombres a adoptar ciertos tipos de conductas racionales prácticas. Cuando éstas se han visto obstruidas por obstáculos espirituales, el desarrollo de la conducta económica radical también se ha encontrado con una grave resistencia interna. Las fuerzas mágicas y religiosas y las ideas éticas del deber basadas en ella siempre se han contado con el pasado entre las más importantes influencias formativas sobre la conducta. Este extracto sintetiza sucintamente las ideas básicas y la línea de pensamiento subyacente de los estudios de Max Weber sobre la sociología de la religión. También indica por qué los pedagogos tienen un interés vital en su principal preocupación acerca de cómo la religión o las ideas influyen sobre un modo específico de racionalidad económica. Específica de Weber es su actitud reacia a registrar una correlación universal entre conceptos como la religión y la economía. Desarrolla más bien un enfoque para abordar la cuestión acerca de cómo se pueden relacionar estos factores entre sí en escenarios sociohistóricos concretos. Por esa misma razón, los argumentos de Weber se concentran en la ética basada en la religión y en la conducta en la vida diaria. Esos son, para él, los vínculos entre religión y economía. Su principal interés no está en los sistemas religiosos o teológicos como tales, aunque a menudo los analiza con detalle para revelar su modo de racionalización. Su principal preocupación estriba en examinar las consecuencias de los sistemas religiosos para obtener percepciones de las actitudes acerca del deber, el comportamiento ético hacia los demás y el mundo, y la motivación de la conducta cotidiana. Ese es, sin lugar a dudas, uno de los problemas fundamentales de la educación, así como para valorar los sistemas religiosos, sus ideas, valores o programas políticos pueden influir sobre las personas. Cómo los individuos están dotados de una personalidad que encaja con las demandas económicas, cómo la sociedad determina la intervención educativa y cómo el científico social puede explicar por qué a menudo no tienen éxito las intervenciones bien intencionadas. Weber nunca es tan ingenuo como para limitarse a analizar los programas religiosos desde diversas confesiones protestantes, con la esperanza de encontrar justificaciones religiosas para una participación económica o incluso capitalista de sus seguidores y luego, a partir de esa participación, llegar a la conclusión sobre la existencia de su comportamiento y de sus acciones acordes por parte de la mayoría. Su percepción hace plausible la hipótesis de que el capitalismo occidental moderno fue una consecuencia no intencionada de una motivación puramente religiosa. En ese contexto, el que habla de su estudio como una contribución a la cuestión de cómo las ideas juegan un papel en la historia. Según Weber, el problema de dominar la incertidumbre de la salvación, que en sí mismo una consecuencia de la particular configuración calvinista, condujo al estilo de vida sobrio y ascético de los discípulos de Calvino. Ese estilo de vida se adoptó como un medio de salvaguardar lo individual, enfrentado siempre a la presente cuestión de determinar si la condena era una amenaza o no. La conducta resultante demostró ser una guía muy efectiva en las actividades empresariales de los radicales religiosos. La racionalización concreta en un ámbito cultural, una concepción singular de Dios, ha tenido consecuencias fundamentales para la racionalización en otros ámbitos.
La incertidumbre relativa a la salvación se vio contraequilibrada por la dedicación de la propia vida a grandes esfuerzos de trabajo, así como a la actividad empresarial como un camino hacia el ascetismo. Eso tuvo como resultado la eliminación de las obligaciones morales tradicionales y la adopción de un estilo de vida y de un sistema de ética que le conviene al empresario capitalista moderno y que fomenta una empresa capitalista dinámica. Los estudios de Weber tienen interés actual para historiadores y pedagogos, no debido a los detalles de sus argumentos, sino más bien a la forma en que ejemplifica los problemas operativos y define los enfoques respecto a la resolución de problemas como un método para el análisis actual. Max Weber no afirma que la religión protestante sea el prerequisito del capitalismo. Su argumentación se centra en una constelación histórica específica en la que la ética protestante y sus sistemas confesionales efectuaron la eliminación de las prescripciones morales tradicionales y liberaron la dinámica del capitalismo racional moderno. Resalta que la motivación por adoptar un estilo de vida ascético, sugerido por motivos religiosos, disminuyó con el transcurso del tiempo. Una vez que el capitalismo se ha sentado firmemente en la silla, ya no necesita de un trasfondo religioso para motivar al emprendedor. El emprendedor se ve obligado a adoptar el estilo de vida ascético y sobrio por temer a perder la competencia contra aquellos que aceptan voluntariamente el asceticismo. La ética centrada en el trabajo, que antes había sido el resultado de la motivación religiosa, se convirtió en una tarea para los programas y proyectos educativos. La actualidad del enfoque de Max Weber. Algunos se oponen en principio al enfoque sociológico de Max Weber, al insistir en buscar o al desear aducir un sistema de educación universalmente válido. Otros pueden preferir un enfoque más pragmático, porque tienen necesidad de encontrar respuestas prácticas a las candentes preguntas planteadas dentro de una situación dada por padres o políticos. No obstante, aquellos que empiezan a operar dentro de sus términos y a adoptar un horizonte similar al de sus estudios, reconocerán tarde o temprano que su enfoque aporta instrumentos de análisis e interpretación que abren perspectivas a veces sorprendentes sobre los problemas cotidianos. Eso es cierto especialmente en el caso de los estudios comparados sobre la educación. El enfoque particular de Max Weber para definir los términos tanto de su sociología de la dominación como de su concepción de la historia cultural llena las deficiencias de muchos de los actuales estudios. Más específicamente, su método ayuda a conceptualizar los estudios comparados de una forma que garantiza que los problemas siempre se podrán analizar como un aspecto de las relaciones sociales, puesto que tales relaciones son definidas por Weber en términos de relaciones de autoridad. El análisis comparativo no puede limitarse a ofrecer una simple descripción de sistemas o problemas educativos dados. En lugar de eso, adopta el papel de un análisis crítico que tiene en cuenta todos los sistemas educativos son correlacionales de diferentes modos de dominación social. Además, y puesto que Weber define las relaciones de autoridad como basadas en un concepto particular de legitimidad, ningún análisis que emplee su terminología estará completo si se limita a etiquetar sistemas como dominados tradicional, burocrático o carismáticamente. Es necesario llevar a cabo un análisis de los contenidos particulares de tales sistemas, de los significados específicos que hay dentro de una civilización dada. Ningún análisis que opere que los conceptos de Weber puede limitarse a comparar el estatus de las relaciones y sistemas sociales. También tiene que conceptualizar esas relaciones y sistemas para efectuar una comparación de los procesos históricos. Según el enfoque de Weber, tal como se ha demostrado en sus estudios sobre la sociología de la religión, la principal tarea de los estudios de la educación comparada sería la de comparar las consecuencias de variadas formas de relacionalización observables en un campo concreto de la educación, así como las consecuencias de la coincidencia entre campos socioculturales diferentes, siendo racionalizado cada uno de ellos en su forma particular.
El objetivo de tales estudios no sería de aportar respuestas a preguntas acerca de cuál sería la mejor política para solucionar los problemas educativos, tal como se lo ha definido en una situación dada. Los estudios dedicados a tales objetivos siempre corren el peligro de legitimar de forma concluyente un proyecto concreto, al argumentar soluciones inapropiadas o al describir un fenómeno aparentemente mundial. Los estudios de Weber sobre la religión y la economía son ejemplos lúcidos de un enfoque más apropiado a los temas que estuvieron de actualidad durante su tiempo y que siguen siendo importantes ahora. Además, su enfoque nos conduce a plantear la cuestión del por qué los principios, las tecnologías o las instituciones económicas desarrolladas en una civilización tienen consecuencias diferentes cuando son adoptados en otros. Un breve esbozo de un tema como la desregulación, objeto de feroz debate político y académico en años recientes, puede ilustrar las posibles contribuciones weberianas a la conceptualización de los estudios comparados. Una dimensión crucial de los discursos políticos y académicos sobre el aumento de la globalización de las actividades económicas son las afirmaciones sobre la necesidad de desregular aquellas instituciones que se han desarrollado a lo largo del último siglo en los países industrializados, sobre todo en Europa, con el propósito de equilibrar las consecuencias del capitalismo con políticas de bienestar social. Uno de los aspectos fundamentales de esas políticas ha sido el desarrollo de sistemas educativos que aportan, formalmente, igualdad de oportunidades para todos. Se dice que la desregulación de las instituciones y estándares universales del estado del bienestar del siglo XX abre una nueva era del liberalismo, comparable a evoluciones anteriores relativas a la superación del feudalismo y del corporativismo tradicional, entre muchos otros economistas y políticos, pero también entre pedagogos, se vincula el eslogan de la desregulación con la promesa de liberación del control estatal y burocrático, junto con la esperanza de un mayor talento e iniciativa individuales. Una política educativa que promueva la desregulación de los sistemas controlados por el Estado se ha convertido en un tema de controvertido debate en los programas de investigación educativa. ¿Cuál es el núcleo de ese tema? Analizando en términos weberianos. Una característica crucial de la historia de la educación en Europa durante los 2 últimos siglos ha sido la sustitución de formas tradicionales de educación en el seno de la familia, la comunidad y los gremios por instituciones y regulaciones universales. Tradicionalmente, la educación en la familia y en la comunidad venía gobernada por la costumbre y el tipo de educación impartida en las primeras escuelas y universidades modernas se correspondía con el tipo tradicional de relaciones de autoridad. El objetivo era educar a artesanos, clérigos, abogados y funcionarios según las ideas esencialmente particularistas definidas por las tradiciones a nivel regional, por las distintas confesiones religiosas o por las distintas fuerzas sociales como los gremios de artesanos, el ejército, la corte. Tras el surgimiento del Estado-Nación, el desarrollo de nuevos sistemas universales de educación ha sido una estrategia fundamental para la propagación de legitimidad de las nuevas autoridades gubernamentales y de los nuevos sistemas políticos. A pesar de todo, los planes y proyectos para proporcionar escolarización elemental a todos siguieron adscritos durante mucho tiempo a particularidades locales, religiosas y de género. En contraste con ello, las nuevas escuelas y universidades que habían de reclutar y formar a las nuevas élites para las burocracias en expansión en los estados-nación en desarrollo, ya fuese en forma de servicio civil o de puestos en grandes empresas, representaron un nuevo tipo de institución educativa. Sus regulaciones sobre la determinación de los estándares a seguir, definidas legalmente, se aplicaron en todas las escuelas y las universidades por toda la nación. Posteriormente estarían destinadas a abarcar más y más aspectos de la escolarización, el ingreso a la institución, la duración de los estudios, el contenido curricular, la formación del profesorado, los estándares para alcanzar la graduación, la financiación de escuelas, de universidades, etc. Al mismo tiempo, no solo se expandieron las burocracias nacionales, sino que también se desarrollaron en subsistemas, con ramificaciones altamente diferenciadas y jerarquías alineadas por sistemas de ingreso y ascenso, relacionados con muchos aspectos con el sistema educativo. Un factor decisivo que influyó en las nuevas características del sistema educativo y en las cualidades de sus
graduados fue la formación sistemática de las nuevas élites burocráticas orientadas hacia la ciencia, aportada por la escuela secundaria y las universidades. El orgullo, la orientación ética y la imagen del nuevo funcionario y del profesional fue la de convertirse en un experto, trabajar y tomar decisiones según los estándares del conocimiento profesional y según las reglas impersonales que configuraron el campo de su profesión. La expansión de las burocracias modernas y la difusión del profesionalismo han sido un proceso a largo plazo que seguían en marcha cuando Max Weber predijo, un tanto melancólicamente, la llegada de la cultura del experto y de la jaula de hierro que el racionalismo occidental podía ofrecer en el futuro. Estas tendencias hacia la burocratización, sistematización y profesionalización han sido consideradas y criticadas constantemente, aunque bien es cierto que sin mucho entusiasmo por parte de filósofos, pedagogos y políticos, como consecuencias concurrentes de la pérdida de cultura tradicional. Se dijo que la cultura del experto aplastó el desarrollo, el compromiso y la influencia de las personalidades carismáticas. De hecho, el argumento crucial propuesto más tarde por la mayoría de los protagonistas del movimiento de la educación progresista y de sus actuales seguidores consistió en resaltar la necesidad de defender y fomentar el carácter del niño y del adolescente en contra del racionalismo, de la burocracia y de la cultura del experto, diseminadas por las escuelas y las universidades. Una comprensión superficial del enfoque de Max Weber puede sugerir que sus argumentos se refieren particularmente a las naciones europeas continentales, con sus tradiciones estatales absolutistas y sus burocracias centralizadas. No está destinado para ser aplicado al mundo anglo-estadounidense o a países como Holanda y Dinamarca. Es el propio Weber el que resalta las diferencias entre las tradiciones burocráticas de Inglaterra y Alemania. No obstante, tal argumento no es más que un concepto erróneo de lo que quiso decir Max Weber con el término autoridad legal con personal burocrático. El racionalismo burocrático en el sentido de Weber no tiene que ver únicamente con la administración estatal. El propio Weber señala que este tipo de relación de autoridad puede aplicarse en empresas que buscan el beneficio o en organizaciones caritativas o en cualquier número de otros tipos de empresas privadas que sirvan intereses ideales o materiales. Como ejemplos de burocracias en tal sentido menciona la burocracia encontrada en las clínicas privadas, así como en los hospitales dotados de fondos fundacionales o en los mantenidos por órdenes religiosas. Es evidente que las escuelas privadas mantenidas por empresarios que buscan beneficios o por confesiones religiosas también son instituciones burocráticas en el sentido de Weber. Los resultados de recientes investigaciones tendentes a establecer una historia social comparado del moderno sistema educativo europeo se corresponden con las conceptualizaciones de Weber. El proceso de sistematización de los sistemas educativos nacionales no solo han sido un rasgo característico de las naciones europeas continentales de Estado centralista, sino que también ha tenido lugar en países como Inglaterra. Lo que actualmente varió solo fue el modo de sistematizar, controlar, evaluar y dirigir el desarrollo de instituciones diversas dentro del sistema educativo. Visto a la luz de la sociología de la dominación, tal como fuera definida y desarrollada por Max Weber, la demanda de la desregulación de los sistemas educativos plantea muchas preguntas críticas y posteriores programas de investigación. ¿Qué significa realmente la desregulación? ¿Pretende abolir el racionalismo burocrático en las escuelas y universidades? ¿Cuál es el objetivo de tales programas y actividades de reforma? ¿Produce acaso la desregulación un regreso a la educación tradicional, es decir, a un tipo de educación que se corresponde con las culturas características de los ámbitos local, religioso y profesional? ¿Existen todavía esas culturas y ámbitos tradicionales? ¿Puede seguir constituyendo la base para una creencia en la legitimidad de las relaciones de autoridad en las sociedades modernas? ¿O no será acaso la desregulación un intento por sustituir las escuelas y universidades por grupos y comunidades carismáticas? Según Max Weber, las comunidades carismáticas siempre son relaciones de autoridad en transición. A lo largo plazo tienden hacia la rutina. Para la mayoría de políticos economistas, la desregulación está vinculada con la promesa de una mayor eficiencia en las escuelas y universidades.
Tal comprensión de la desregulación no significa, sin embargo, la abolición del racionalismo burocrático y profesional, sino más bien la sustitución de las burocracias estatales convencionales, aparentemente ineficientes o caras, por el racionalismo burocrático de las empresas modernas y por las estrategias de las modernas empresas de consultoría. Es muy posible que en el futuro eso no aporte una mayor autonomía para las escuelas ni una mayor capacidad de elección de centro para estudiantes, familias, profesores y comunidades. Tal como cabría esperar, puede suceder más bien que la dominación de las nuevas reglas y sistemas impersonales para la supervisión, evaluación y competición tengan como resultado un control más estricto de la enseñanza y del aprendizaje en las escuelas y universidades, de lo que hubiera sucedido bajo las condiciones de la burocracia estatal establecida. Aparte de la cuestión del coste y la eficiencia en el tiempo, que aún no ha quedado dilucidada, hay que considerar muy atentamente las consecuencias imprevisibles de tal reforma. Los sistemas educativos nacionales pueden experimentar un colapso a largo plazo, para pasar a configurar un conglomerado de instituciones, algunas de las cuales serían adscritas a la cultura característica de ambientes sociales y o étnicos concretos, mientras que otras competirían duramente con otras instituciones para formar a los mejores expertos y otras tratarían de desarrollar comunidades carismáticas que siguieran los principios de algún profeta de la educación nueva progresista. La investigación comparada debe analizar las consecuencias planificadas o no de cualquier programa calificado como desregulador. No cabe la menor duda de que el enfoque sociológico e histórico de Max Weber puede jugar un gran papel en el desarrollo de tales estudios. Gracias por escuchar. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.